Hola lectores, ¿cómo están? Yo soy Ley, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a mi paraíso de libros. Por fin puedo terminar de preparar, vamos a decir, este video que hace un montón que les quiero grabar. Y esta va a ser una sección que me va a gustar mucho, en la que les voy a ir contando de determinados autores que son mis autores favoritos. Ya les había contado en un video pasado que si no lo vieron pueden ir a verlo, voy a tratar de dejárselos por acá. En la caja, más cómodo me parece, que es el libro sobre Vasconcelos, que es uno de mis autores favoritos y que también tengo muchísimos libros de él. Pero de este autor del que vamos a hablar hoy tengo muchísimos más libros, y es nada más y nada menos que uno de mis autores favoritos, nuestro querido Julio Verne. Este famosísimo hombre es un francés, nacido en Nantes en 1828. Yo mucho tiempo pensé que era italiano, no sé por qué tenía ese delirio, es como que a veces me olvido que es francés, como que no tengo mucho feeling con los autores franceses, entonces como que no interiorizo que este hombre sea francés. Vivió 77 años, joven, grande, no sé, o sea, fueron bastantes años de escritura. En estos 77 años publicó 54 novelas y 21 cuentos. Y digo publicó porque tiene unos 10 libros más publicados de manera póstuma. O sea, estos 54 novelas las publicó estando vivo. Pero bueno, de todo eso vamos a hablar un poquito más adelante. Las temáticas de sus historias son muy variadas. Hay de todo un poco, hay para todos los gustos. Por lo general son historias de aventura, algunas de ciencia ficción, pero no la ciencia ficción que conseguimos hoy, sino como un inicio de la ciencia ficción. Pero realmente lo que captó la atención de la sociedad europea del momento, que era la que lo consumía, fueron las aventuras de exploradores que se adentraban en territorios desconocidos hasta el momento, como pueden ser los polos, Argentina, Asia, todos esos lugares que hasta el momento no habían sido no era tan común viajar. Y obviamente los avances científicos y tecnológicos. Esto es justamente los avances científicos y tecnológicos, por lo que el autor se hizo tan conocido y se le atribuye hoy en día también, haber predicho muchos avances tecnológicos. Es como los Simpsons de los 1800, ¿no? Y obtuvo como este aura de visionario, de estar un paso adelante de la realidad, de la actualidad, de todo. Algunos dicen que tenía visiones. Pero él en una entrevista afirmó, y voy a leerlo: yo simplemente he hecho ficción de aquello que posteriormente se convertiría en un hecho. Mi objetivo no era profetizar, sino difundir el conocimiento de la geografía entre la juventud. Este buen hombre venía de una familia de abogados, pero él, después de recibirse, decidió no ejercer. Acá es donde viene lo interesante. Realiza una colaboración con un editor llamado Pierre-Jules Hetzel. A todos nos suena Hetzel, sí. Y crean la colección que se llama Viajes Extraordinarios. Es una serie de novelas que da origen a una de las mayores colecciones de historias que el mundo vio y verá por los siglos de los siglos. Según Julio Verne, el objetivo de esta colección era, y cito, resumir todos los conocimientos geográficos, geológicos, físicos y astronómicos acumulados por la ciencia moderna y rehacer, bajo la atractiva forma que le es propia, la historia del universo. Muy astuto el editor. Uy, se me trabó la silla. Vio por dónde venía la cosa y dijo: esto es bueno. Entonces arregló un contrato bastante pretencioso y polémico, en el que lo comprometía a Julio Verne a escribir 2 novelas al año por los próximos 20 años a cambio de 20.000 francos anuales, que es muchísima plata. Era un muy buen dinero y obviamente Verne aceptó, pero estuvo como unos locos los próximos 20 años escribiendo, y por eso hoy tenemos la cantidad de libros e historias que tenemos de este hombre. Básicamente porque fue obligado a escribir. Suena bastante triste ahora que lo pensamos, la verdad, ¿no? Obviamente él se dedicó a lo que le gustaba, si no se hubiese quedado con la abogacía. Pero para obviamente lograr este cometido se mudó de Nantes, que era su ciudad natal, y se mudó a Amiens, que es otra ciudad francesa, para escribir en soledad como un loco.
Y se instaló también en la ciudad, que terminó siendo concejal de educación, de museos y de fiestas. Hasta participó en la construcción de un circo. Pero algunos datos extra que le quiero contar es que es el segundo autor más traducido en la historia después de Agatha Christie. O sea, Agatha Christie es la número 1, el número 2 más traducido del mundo es Julio Verne. Por otro lado, con Wells, que es otro autor muy prolífico, que es el que escribió La máquina del tiempo, entre otras muchas historias, se consideran a los dos padres de la ciencia ficción. Otro datito extra es que fue condecorado con la Legión de Honor en 1892 por los aportes que él hizo a la educación, a la ciencia, etcétera, etcétera. Y yo no sabía lo que era la Legión de Honor, entonces lo busqué y les leo. La Legión de Honor es la Orden Nacional de la Legión de Honor, es la más conocida e importante de las condecoraciones y distinciones de Francia, una de las más prestigiosas del mundo. Fue establecida por Napoleón Bonaparte en 1802 y otorgada por primera vez en 1804, siendo entregada desde esa fecha por el presidente de la República. La orden se concede a hombres y mujeres, ya sean franceses o extranjeros, por méritos extraordinarios realizados dentro del ámbito civil o militar en ese país. Y bueno, una de todas las condecoraciones que se le otorgó a Julio Verne por todos los aportes que hizo. Esto se debe a que sus obras, sus libros, son muy descriptivas, y por eso es algo que a la gente por ahí no le atrae mucho leer a Julio Verne, o arranca y dicen, se asustan, ¿no? Esto no es para mí, porque sus obras son muy descriptivas, están repletas de información, de cuentas, de datos, de nombres científicos, de coordenadas, de descripciones de mapas, de territorios, y un montón de cosas más. Es que es algo que es muy rico en conocimiento, pero no a todo el mundo le resulta atractivo. Obviamente, muchas de las cosas que se encuentran en los libros de él, muchos datos, hoy en día ya no son fidedignos, vamos a decir. Ya no tienen un fundamento científico, porque muchas cosas, obviamente la tecnología ha avanzado, los conocimientos han avanzado, y también muchas cosas Verne las mezclaba con la ficción. ¿Para qué? Porque no dejaban de ser cuentos de aventura que tenían que atraer a la gente. Igual, para lo que era el 1800, la mayoría de las cosas sí eran muy fieles a lo que sí realmente se creía o existía. Después se descubrieron muchas otras cosas más. Hoy, obviamente, lo leemos como lo que es ficción y no como contenido científico. Pero, obviamente, es sumamente educativo, y yo, que lo disfruto mucho, aprendo muchísimo de las culturas, del contenido, de la que era la realidad sociopolítica y cultural de la época. Habla mucho de los conflictos entre distintos pueblos. Por ejemplo, el último que leí puntualizaba sobre la enemistad que hay entre el pueblo alemán contra el austrohúngaro, y así un montón, como estadounidenses, ingleses, y etcétera, etcétera, etcétera. Algo que no todo el mundo sabe es que formaba parte de la Sociedad Geográfica de París. Esta sociedad, la científica de Francia, es una de las más antiguas, porque sociedades geográficas hay en prácticamente muchos países, pero la de Francia es una de las primeras y una de las más conocidas a nivel mundial. Y se encarga de muchas cosas, pero sobre todo ha condecorado a grandes exploradores, franceses, estudiosos extranjeros, patrocina muchos viajes, trabajos geográficos, libros, estudios, expediciones, un montón de cosas. Y bueno, Verne era un miembro de esta institución, de esta sociedad, y cosa que, bueno, no sorprende para nada, porque a él le interesaba muchísimo la geografía desde que era muy chico. Es un tema muy recurrente en sus historias, y la misma Sociedad Geográfica aparece en sus historias, él la suele nombrar. Bueno, ¿de dónde salió esta locura por los viajes? Dicen que esta obsesión viene desde chiquito, que a él le gustaba muchísimo aprender, y que la verdadera pasión se despierta en el primario, cuando él tenía más o menos 11 años, que su maestra le leía un montón de cuentos y le invitaba a leer muchísimas historias.
y que él, bueno, obviamente se alocó un poco. Y obviamente hay un par de historias medias apócrifas, porque no se sabe si son verdad, como por ejemplo que a sus 11, 12 años se quiso embarcar a la India en un viaje, en una aventura completamente loca, escapándose de la casa, y el padre se subió al barco y lo bajó antes de que zarpe, y dijo, oh chiquito, te quedás acá, no vas a ningún lado. Pero obviamente esto no se sabe si es verídico o no. A nosotros nos gusta creer que sí. Hay un montón de información sobre su vida, como por ejemplo que a sus 21 años, después de haberse recibido de abogado y no querer ejercer la profesión, su papá, que estaba bastante enojado y disgustado con la situación, lo dejó de financiar económicamente. Quedó en la lona, los pocos ahorros que tenía los gastó todo en libros. No me sorprende. Así que pasaba largas horas en la biblioteca, prácticamente no tenía dinero para comer, y esto le trajo un montón de complicaciones de salud, muchas. Respecto al amor, vamos a decir que había como un temita de antisociabilidad, y más allá de que en los libros de él él hace una gran crítica, porque yo me imagino que durante los años ha evolucionado su pensamiento, pero no nos dejemos de olvidar que esto sucedió en el 800, en el 1800, por ende es una sociedad bastante machista, y él formaba parte de un grupo de sus amigos que se hacían llamar los 11 sin mujer. Nefasto. Él en un momento se dio cuenta de que esto no iba ni para atrás ni para adelante, y tratando de mejorar esa estabilidad emocional, dijo, bueno, me voy a casar, y se casó traicionando a todos sus amigotes que estaban bastante descontentos, y se casó con una señora viuda, pero no tuvo esa estabilidad emocional que buscaba, y siempre que podía huía de sus responsabilidades de marido, al punto de que ni siquiera estuvo en el nacimiento de su hijo Michael Verne, o Michel Verne, no sé cómo se pronuncia en francés. Se fue de viaje. Hermoso, Julito. En otros temas, ¿qué leía Julio Verne? Bueno, Verne era muy aficionado al borde de la obsesión por las revistas científicas. Le gustaban las historias de aventura como Ivanhoe, no sé cómo se pronuncia, creo que se escribe Ivanhoe, se lo voy a dejar flotando por acá, y Robinson Crusoe. Y especialmente esta última, Robinson Crusoe, aparece en repetidas veces en sus novelas. Él lo suele nombrar o hacer referencias robinsonianas. Bueno, ¿cómo fueron los últimos años del autor? A sus 58 años, o sea, no era ni grande ni viejo, iba caminando con su sobrino, con el que tenía un vínculo, tenía una relación, y que luego fue internado en un manicomio, así que nos da pie a pensar qué es lo que estaba sucediendo ahí, sin ninguna motivación aparente, le disparó, primero, uno que falló, y segundo, un tiro en la pierna con un revólver. Esto le dejó una cojera de acá hasta el resto de sus días. Pobre hombre, nunca se recuperó. Un año después de esto que sucedió, en 1887, muere Hetzel, que es su editor. Y también ese año muere su mamá. Esto hace que todas sus historias tomen un tinte un poco más sombrío, oscuro, deprimente, y también más negativo respecto a su mirada de la sociedad, menos esperanzador. Y pasaba muchísimas horas escribiendo, porque de la corrección y edición de sus obras se encargó el hijo de Hetzel, que no le daba mucha importancia o relevancia, así que este hombre pasaba un montón de horas abocándose a sus escritos, al punto de que tuvo más de una vez parálisis facial. Por último, en 1905, llevaba enfermo de diabetes hace varios años y terminó muriendo en su casa a los 77 años. Esta casa, que quedaba en un bulevar de un nombre que en este momento no recuerdo, pasó a llamarse Boulevard Julio Verne. Al día de su muerte, en ese momento, habían todo lo que ya les había comentado antes, 54 novelas y todos los cuentos que les dije, que ahora no me acuerdo cuántos eran. Y lo que con el tiempo se fueron descubriendo otros escritos. Su hijo, Michel Verne, vamos a decirle, porque no sé si es Michel o Michael, terminó de escribir los manuscritos que estaban empezados. Esto es otro dato súper interesante. La tumba de este buen hombre es una de las más impresionantes que existe en el mundo de las tumbas, y quiero decir que hay muchas tumbas interesantes que podemos en otro momento charlar. Pero esta se encuentra en el cementerio de La Madeleine, cementerio francés, obviamente,
y fue realizado por el escultor Albert Rosset, que era un amigo de él. Otra vez, no sé cómo se pronuncia porque francés no es mi idioma de preferencia. Y en les voy a dejar una imagen, pero muestra a Julio Verne levantando la lápida de su tumba y saliendo a una posición media heroica, así, con el brazo extendido hasta el cielo y qué sé yo. La obra se llama Hacia la inmortalidad y la eterna juventud, y es como una alegoría a la inmortalidad y a la gloria literaria que logró Verne con todas sus historias, porque ya la logró en vida. Él ya era una persona relevante y un referente del género estando en vida. Impresionante. Bueno, ahora sí, espero que esto no sea muy largo. Esta fue una introducción del autor que espero que les haya interesado. A mí me parece muy interesante poder conocer más de quienes escribieron los libros que nos gustan. Y vamos por fin a los libros. No me voy a nombrar uno por uno porque no terminamos ever, nunca más. Sí les voy a nombrar los que yo leí y qué opinión tengo al respecto de una forma muy reducida. Y espero que dentro de unos años, cuando pueda recabar unos libros más en mi haber de lectura, les contaré qué me parecieron eso y haremos una segunda parte si seguimos charlando de todos los libros que tiene este autor. Bueno, de nuevo, como les comenté en un principio, publicó en vida 54 novelas, de las cuales yo leí. Por si no se ven, acá están mis chiquitos. En estos dos estantes están todas mis ediciones de Hetzel, me faltan unas 20. Y tengo como por acá arriba, a ver si se ve, no sé, en una sección de como por acá, que hay otros libros de aventura de otras ediciones, tengo un par de tomos más de Julito que se los voy a estar mostrando. Yo vengo leyéndolo, intento leerlo cronológicamente al autor, así que lo primero que leí, en realidad lo primero que leí fueron algunas ediciones viejas que yo tengo, pero cuando empecé a coleccionarlo y a leerlo a conciencia, lo primero que leí fue su primer libro, que es 5 semanas en globos. Es un tochote gigante que igualmente se pasa relativamente volando. Esta edición tiene tiene una novela y un cuento. Pero 5 semanas en globo básicamente se trata de unos hombres que, auspiciados por la Sociedad Geográfica, viajan, cruzan África, algo que nunca se había hecho, de este a oeste. De oeste a este. En una especie de globo aerostático. En el libro no lo nombran como un globo aerostático, pero hoy viene a ser algo así como un globo aerostático. Y todas las cosas que atraviesan, vemos también la mirada que tienen sobre África. Una mirada bastante, en algunos casos, despectiva de algunas culturas. Se creía que muchas culturas eran caníbales, que obviamente que debería haber tribus caníbales, pero también como los describen como si no fuesen ni personas, como si fuesen animales. Y es un libro muy interesante. No es de mis favoritos, pero sí lo disfruté muchísimo de leer. Segundo, tenemos Viaje al centro de la Tierra, en esta edición en azul que es preciosísima. Me encanta. Me encanta la portada, pero no es la mejor traducción. Tiene bastantes errores de tipeo, podríamos decirse, de redacción, algunas letras que se comieron, que es en el único que yo lo noté tanto, en los otros no. Viaje al centro de la Tierra no es ninguna novedad para nadie porque este libro tiene muchísimas adaptaciones. Es una de las novelas de Julio Verne que tiene más adaptaciones. Y se trata justamente de un muchacho y su tío que son minerólogos. Ellos estudian los minerales y un montón de cosas. Y el tío encuentra un pergamino que está encriptado que luego de tratar de resolverlo descubre que es un mapa al centro de la Tierra y que hay una teoría de que en el centro de la Tierra hay vida. Y entonces viajan a, creo que es Noruega, donde está esa entrada al centro de la Tierra. En los libros de Julio Verne vamos a pasear por un montón de países. Yo lo que intento hacer es que a medida que van nombrando lugares, anotarlos en la primera parte para tener una referencia de qué recorridos hacen con cada novela. Pero yo porque soy una loca, la verdad.
Este libro me gustó muchísimo. Lo que sí yo les recomiendo es que entren con no tantas expectativas, porque ¿qué pasa? Las adaptaciones agrandan muchísimo lo que es la parte de ciencia ficción y aventura y hacen como enorme y gigante toda la parte de aventura del centro de la Tierra, y en realidad es fantástico y es sorprendente, pero no es tanto como te lo pintan. Las historias de Julio Verne son más bien sencillas, con tramas sencillas. Son aventura propiamente dicha. Tenemos que disfrutar de lo que es el viaje y el vivir cada uno de los capítulos y las cosas que le pasan a los personajes. Pero no esperen un desenlace extraordinario. No, son... yo creo que si entramos sin expectativas las disfrutamos mejor. A mí personalmente me gustó muchísimo. Bueno, después tenemos lo que vendría a ser una dulogía. Julio Verne lo escribió como muchos libros, como parte 1, parte 2. Tienen libros que son muy grandes, que se escribieron en partes, pero bueno, este es el único que tiene secuela, propiamente dicho. No sé si el único, pero uno de los pocos que tienen secuela. Yo no lo sabía y claramente leí primero el número 2 porque lo conseguí primero, pero la verdad que no me alteró mucho el factor de los hechos. Vamos a decirlo igualmente en orden. El primero es De la Tierra a la Luna. Y el segundo es Viaje alrededor de la Luna. No hace falta que les explique mucho. Este es el planeamiento de cómo viajar a la Luna. Y este es el viaje propiamente dicho a la Luna. Yo creo que lo muy interesante y lo que también Verne quiere acá recalcar es, bueno, obviamente que este es su primer avistaje, o sea, su primera idea de salir del planeta Tierra, algo que está completamente lejano a la actualidad de ese momento, de que una persona pueda abordar una especie de vehículo, nave, y salir de la Tierra. Eso es una locura. Y también plantea el gran problema que tiene Estados Unidos con las armas. Porque esto nace como un proyecto de la sociedad, no sé cómo se llama, GAN, no sé qué, que es una sociedad, un club de armas, y que están todo el tiempo en competencia con con Inglaterra y con Alemania, de ver quién tiene la mejor bala, la mejor arma, el mejor cañón, y así, y bueno, y cómo, bueno, lancemos una bala a la Luna. Una bala que llegue a la Luna. ¿Cómo vamos a demostrar que somos los mejores así? Porque claro, hubo un tratado de paz y bueno, si no hay más guerra, ¿qué hacemos? ¿Para qué vamos a crear armas? Necesitamos seguir creando armas. Bueno, podemos demostrar que somos los mejores si lanzamos una bala a la Luna. Y obviamente esa idea fue escalando hasta decir, bueno, si esta bala va a tener estas dimensiones, mandemos una bala que tenga gente adentro. Una locura. Bueno, estos son esas dos historias. La idea loquísima que se les ocurre y cómo la llevan a cabo. Después tenemos Las aventuras del Capitán Hatteras. Básicamente son estos dos libros, el primero y el segundo, Traición de por medio, que tratan de, bueno, una persona que lo convocan, lo contratan para que sea... que reúna una tripulación para un viaje visionario y completamente ambicioso. Y no hay mucha información. Él le dice, bueno, por tanta plata tenés que hacer esto, esto y esto, y no sabes quién va a ser el capitán, a dónde vas a ir, pero nada. Un misterio que vos decís, necesito seguir leyendo. A mí me encantó esta historia. Primero, desde el principio del misterio de saber quién es el capitán, quién es Hatteras, que esa enemistad que genera con esta persona que contrata, que pensó que iba a ser el capitán, y después saber la verdad, que Hatteras tiene un trasfondo de otros viajes que le han salido mal, entonces nadie quiere viajar con él, y resulta que van a viajar al polo, y él quiere llegar hasta el mismísimo punto final del polo y tocarlo y clavar una bandera de su país. Y también hay un montón de controversia de nacionalidades y patriotismo. Y bueno, nada, cómo el dinero mueve a las personas y también cómo mueve a las tradiciones. La verdad que es una historia que me sorprendió. Yo no sabía nada. Y la disfruté un montón.
más aún que las que son conocidas. Estoy hasta ahora disfrutando mucho más de las historias de las que no sabía nada de Julio Verne, las que no son adaptadas, las que no son conocidas. Estoy disfrutando más de esas que de las que sí son conocidas. Después continuamos con la que hasta el momento es mi historia favorita y obviamente es de las que no son conocidas, y son estos 3 tomos, Los hijos del Capitán Grant. Básicamente, bueno, acá les muestro un poco la portada, son las 3 iguales, este es el tomo 3. Básicamente en esta historia tenemos a un matrimonio que tranquilamente podríamos ser el Colo y yo. Un matrimonio joven, tienen unos 25 por ahí. Nosotros estamos un poquito más grandes, pero no importa. Que no tienen hijos, tienen un barco, tienen plata y estaban navegando por ahí con su tripulación, su capitán, porque habían contratado, ellos solamente son gente que aborda el barco. Y resulta que cazan un tiburón. I don't know. Dentro del tiburón encuentran una botella con un mensaje. El mensaje estaba puesto en 3 pergaminos, cada uno en un idioma diferente. Creo que era algo así como si les dijera inglés, francés y alemán. Y estaba carcomido por la sal marina, el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, entre los 3 pergaminos tratan de sacar en limpio un mensaje. Y logran descifrar que había un capitán, el capitán Grant, que estaba que naufragó su barco, el nombre del barco, en tal fecha, hace un año, no decía el año, y más o menos la latitud en la que ellos creían que había naufragado. Van sacando conclusiones porque no se entendía nada, la verdad. Y dicen, no, pero si esto es un compatriota nuestro, tenemos que ayudarlo. Se vuelven a su ciudad, yo estaba en el medio del océano, al mar, y van a Londres y se presentan y le dicen, miren, encontramos esto, esta persona es un compatriota nuestro, tenemos que ayudarlo. En Londres dijeron, a tu casa, perdón, no podemos gastar, ya gastamos plata en tratar de rescatar otro náufrago y fallamos y encima perdimos un montón de dinero. Bueno, entonces lo publican en el diario a ver si había algún familiar de este tal Capitán Grant o conocían qué pasó, qué onda el barco, qué onda. Y se presentan los hijos, dicen, nosotros somos los hijos del Capitán Grant y nuestro papá zarpó hace un año y no sabemos nada de él. Estos 2 jóvenes tenían unos más o menos 11 años el nene y 16 la chica. Entonces el matrimonio dice, bueno, no se preocupen, nosotros vamos a ir a buscar a su papá. Y se llevan a los 2 pibes y se van a viajar a ver si lo encuentran. Ellos creían que, por lo que decía la carta, estaban en el paralelo 27, 23 por ahí, que es más o menos a la altura de Argentina. Entonces van todo por el Pacífico, por el Atlántico, perdón, bordean todo y llegan por Chile y se suben a Chile. La mitad de la población de la tripulación baja en Chile y el barco pega la vuelta y los va a ir a encontrar del otro lado por Argentina. Entonces esa tripulación cruza Chile, cruza las cordilleras y cruza toda Argentina. Es maravilloso porque podemos ver qué pensaban de nosotros en ese momento, la idea que tenían de nuestros pueblos, del gaucho, del mate, de todo eso. A mí me pareció alucinante de leer, me encantó. Obviamente, el Capitán Grant en este primer libro no es encontrado. Entonces, ¿qué dicen? Sigamos el paralelo. Y está Capitán Grant, los hijos del Capitán Grant 2, donde cruzan, pasan por una islita que está abajo de África y llegan hasta Australia y Nueva Zelanda. Pasa de todo, hay historias de amor, hay historias de traición, de aventura, de indios, de incendios, secuestro, hay de todo en estas historias, es maravilloso. Tampoco encuentran al Capitán Grant y a su tripulación y llegan a la Polinesia. No. De lo mejor que leí de Julio Verne, pasa de todo, con la historia acá la atravesada en la garganta hasta el último momento, me encantó. Bueno, acá tenemos el polémico, enorme y muy conocido y también adaptado 20.000 leguas de viaje submarino. Yo no lo tengo en las ediciones de Hetzel, la tengo en esta edición de Gradisco. Es uno de los primeros, es el primer libro que leí de Julio Verne de muy chica. Todavía no lo releí, tengo que tomar valor.
para hacerlo me gustaría mucho conseguir mi edición de Hetzel, que es un tochote gigante, pero bueno, los que he visto, los he visto usados y están muy deteriorados, es un libro muy grande y es muy fácil de que si nadie lo cuida se rompe y el lomo se desgaste mucho, así que hasta ahora no lo he comprado. Bueno, muchos deben saber de qué se trata, pero 20.000 leguas es esta historia que hay un monstruo marino, una cosa enorme que quieren cazar y entonces convocan a diferentes personas en este viaje locura, en esta especie de submarino. Y bueno, dentro del viaje está, ¿cómo se llama? Acá. Esperen que lo voy a leer porque ya ni me acuerdo. Pierre Aronnax, que es un profesor del Museo de París, que lo trajeron como entendido en el tema de criaturas marinas. Y también, bueno, de muchas personas más, está el capitán Ned, que es un arponero canadiense. Y juntos salen a recorrer los fondos submarinos para poder encontrar esta criatura de la que todos hablan y que quieren cazarla, y pasa absolutamente de todo. Lo más negativo de esta historia y por la cual muchos no eligen leerla es que esto está contado desde el punto de vista de este profesor del museo y sabe absolutamente todos los nombres científicos de las criaturas marinas, de todos los peces, y los nombra absolutamente a todos. Pero bueno, sacando eso, y si tienen un poco de trago, yo después de leer este libro dije quiero ser bióloga marina, imagínense la locura que calzaba, pero es una muy buena historia, así que léanse con paciencia todos esos nombres científicos, pero atraviesen esta historia que es maravillosa. Yo después de leer esto dije quiero leer todo lo que escriba este hombre, aunque sea una tortura. Bueno, y finalmente el último libro publicado por Julio Verne en vida que leí es Una ciudad flotante. Este libro básicamente viene a ser como una, dicen, predicción de el Titanic. Bueno, no entren con esta idea al libro porque no es tan así. El libro cuenta la historia de un transatlántico descomunal que prácticamente es como una ciudad, por eso se llama una ciudad flotante, en el que caben muchísimas miles de personas, que hasta el momento era una locura. Y igualmente este barco ya había hecho otros viajes y hay otros barcos existentes en ese momento. No sé si en el 1800, sino en la historia, te lo plantean. Y resulta que, bueno, esta persona aborda porque quiere tener la experiencia de viajar y va desde Inglaterra hasta Estados Unidos, y bueno, hace este viaje porque quiere tener la experiencia. En el viaje se encuentra con una persona que dice que cree que este barco va a naufragar y que viene haciendo el viaje porque él quiere participar del naufragio, él se quiere hundir con el barco, y nada, el otro se lo toma a risa, y está todo el tiempo esta como expectativa y misterio de si el barco va a naufragar o no, porque van encontrando fallos y cosas que el barco puede chocar contra un iceberg. Y bueno, se dice que con esta historia predijo el Titanic porque es un barco de las mismas dimensiones, que hace el mismo recorrido y que le pasaron determinadas cosas muy parecidas. Pero no es la historia del Titanic, chicos, no entren por ahí porque se van a desilusionar, porque todos esperamos que catapum y que caiga, y bueno, no hay catapum ni caída. Pero bueno, hay una historia de amor y cosas que no suele haber en las historias de Julio Verne, así que me pareció muy interesante. Y también vemos un poco de choques culturales entre algunas poblaciones, y me encantó. Algo que me olvidé de decirles es que en Los hijos del Capitán Grant tenemos dos personajes femeninos muy fuertes, que es la esposa y la hija del Capitán Grant. Y esto lo quiero dejar dicho porque no hay muchos personajes femeninos en las historias de Julio Verne. Por lo general son nombrados o así como que existen, criadas, personas que no tienen diálogos. Existen así como personaje idea, pero no un personaje en sí mismo que tiene diálogos y que participa. Y en Los hijos del Capitán Grant están estas dos mujeres que son señoras.
unas muy señoras que se clavan las botas, los vestidos y corren por el medio de la aventura. Y eso está buenísimo y es algo que le doy la derecha a Julio Verne, que un atrevido por poder escribir en ese momento a dos personajes mujeres, de haber sido una controversia y muy bien escritos. Dos mujeres que no tienen miedo a hacer nada, van ahí, se meten, se pelean con piratas, corren en el medio de la selva, del bosque, corren por el medio de Australia entre los canguros. Literal, dos señoras. Las amé. Y creo que por eso es una de las historias mejor construidas de Julio Verne, que me encantaron. Bueno, y acá cortamos con lo que es las novelas escritas en vida de nuestro queridísimo señor Julito Verne. Bueno, respecto a las obras que son póstumas, es decir, que las publicó su hijo, Michel o Michael Verne, estas son 8. Son 8 manuscritos que el hijo publicó. Se los voy a nombrar a todos. Son El faro del fin del mundo. Lo tengo acá. El faro del fin del mundo. Yo lo tengo en esta edición que es de Gradisco también. Y la tengo también acá en mis ediciones de Hetzel. Está acá El faro del fin del mundo dentro de la edición que es Aventura de 3 rusos y 3 ingleses en el África Austral. Está El faro del fin del mundo dentro de este tomo. Bueno, esta yo la leí. La leí hace muchos años, por eso tengo la edición esta de Gradisco. Fue lo segundo que leí de Verne después de haber leído 20.000 leguas. Básicamente esta historia cuenta la historia de El faro del fin del mundo, que sí es otra novela situada en el sur nuestro. Mira, tengo puesto el señalador adentro porque me olvidé que la había leído y la arranqué a leer de nuevo. Cuando llegué a la página 31 dije, esto yo ya lo leí, y ahí me di cuenta de que yo ya había leído esta historia, así que imagínense lo memorable que fue para mi niña de 15 años de esta historia, que me olvidé que la había leído. Básicamente cuenta la historia de un hombre, que no me acuerdo el nombre porque lo leí hace muchos años, que va al faro del fin del mundo, que no me acuerdo si está en construcción o remodelación, o están tratando de habitarlo de nuevo, o no sé cuál es el asunto, pero se termina encontrando, queda solo ahí, se termina encontrando con piratas, y pasan un montón de cosas, queda medio a la deriva, al estilo... fue una parte en la que me hizo acordar mucho a Robinson Crusoe. Así que nada, en su momento me acuerdo que me gustó mucho y disfruté de leerla, pero no me acuerdo de nada de la novela. Así que lo bueno es que es cortita. Por ejemplo, esta edición de Gradisco tiene... cuánto papelerío que tengo acá adentro. Un folleto de una heladería. En esta edición de Gradisco tiene 189 páginas, y en la edición de Hetzel, lo tengo acá escrito, en la edición de Hetzel tiene 133 páginas, es más corto aún, por cuestiones de tipografía, no porque sean diferentes. Bueno, la segunda novela que editó el hijo de Verne es El volcán de oro. Después editó La agencia de Thompson y compañía. Yo todas estas no las leí, las tengo pendientes de leer. La casa del meteoro, El piloto del Danubio, Los náufragos del Jonathan, Las impresionantes aventuras de la misión Barsac y El secreto de Wilhelm Storitz, que ese sí lo leí. Lo terminé hace 2 días porque está dentro del tomo de Una ciudad flotante, y saben que cuando yo termino de leer un libro leo todo lo que hay detrás, porque una vez que lo guardo me olvido de la faz de la tierra y es muy poco probable que yo lo saque para ver si me tocaba alguno. Igual yo, como sigo mi lista cronológicamente, cuando llegara Wilhelm Storitz iba a llegar, pero faltaban muchos años para que leyera esa. Bueno, esperen que les muestro la portada, es muy sencillo, es solamente el título. Es bastante largo. Acá está la portada, está con muchas anotaciones porque últimamente me tomo más a pecho la lectura de Verne
y me gusta anotarme muchas cosas, como por ejemplo acá, que los temas sociales, ya les comenté, es la disputa entre alemanes, o sea, Alemania, Prusia versus el pueblo austrohúngaro, específicamente el pueblo magiar, que es un grupo cultural húngaro, ¿no? Y después, bueno, acá arriba me anoté el tiempo, yo me anoto cuando arranco un libro el tiempo que tardo en leerlo. Tardé 2 meses, bastante, desde el 3 de marzo hasta el 7 de abril. En realidad 2 meses no, 1 mes y una semana. Y después me anoto acá los lugares que recorre y, bueno, como el protagonista, yo les vengo contando, recibe una carta, es Enrique Vidal, recibe una carta de su hermano. Ellos son franceses y viven en Francia, pero el hermano, que es pintor, salió a recorrer Europa y a pasear y conoció a una chica en Hungría y se van a casar. Y le está diciendo al hermano que por favor programe un viaje para ahí porque él no se va a casar hasta que no llegue él y que cuanto antes llegue mejor, qué sé yo. Entonces recorren todo como desde el punto de vista de Enrique. Vemos todo el viaje hasta llegar a Hungría, ¿no? Y pasa por un montón de ciudades: Estrasburgo, Oss, Baden, Karlsruhe, Stuttgart, Ulm, Augsburgo, Múnich, Salzburgo, Viena, todo eso es Alemania. Bueno, un montón hasta llegar a Rax, Budapest y Rax, que es la ciudad donde está el hermano, y obviamente todas esas ciudades las va describiendo porque va viajando en el Danubio, en un barquito, y la verdad que las descripciones son hermosas. Les hice un reel en Instagram leyéndoles una de las descripciones que hace en Budapest, y te transporta completamente. Apareces literal en Hungría y estás ahí con él mirando los paisajes. Es espectacular. Cómo describe las catedrales, las construcciones, los paisajes. Alucinante. La historia en sí es una historia de ciencia ficción, se podría decir, en el que el personaje, el villano, que es Wilhelm Storitz, él está obsesionado con la familia Roderick, que es la familia de la novia, y él quiere casarse con ella, y si no se casa él, no se va a casar en nadie. Y él es hijo de un alquimista muy famoso, por ende tiene habilidades fuera de lo común, sobrenaturales, podrían decirse. Y empieza a hacerle la vida imposible porque los amenaza a todos. Entonces comienza una historia muy interesante y muy fuera de lo común de lo que son las historias de Julio Verne. Obviamente este es uno de los últimos manuscritos que él escribió, por ende tiene este tinte que hablábamos antes, que es un poco más oscuro, pesimista. Hace mucha crítica social al respecto de los avances tecnológicos que ya no hacen un bien a la sociedad, porque la sociedad siempre va a tender a lo negativo y al mal uso de la ciencia, al mal uso de los descubrimientos. Es un pensamiento más pesimista el que encontramos de Verne en este libro, pero me gusta mucho la crítica realista que hace, y obviamente mezclado con este tinte fantasioso que lo agradecemos, salimos un poco de lo normal. Y dato de color, miren, es más, la novela principal es esta, que es una ciudad flotante, y es más grande. El secreto de Wilhelm Storitz, son más páginas. Re loco, podrían haber hecho como portada principal El secreto, pero, o sea, las portadas principales son de los que él publicó en vida, no de las póstumas. Entonces, por eso El faro del fin del mundo está atrás de otra novela, y este también está atrás de otra novela, más siendo que este libro es más grande, y a mí me gustó más El secreto de Wilhelm Story que Una ciudad flotante, pero bueno, va a gusto de cada uno, eso es poco objetivo. Bueno, acá viene un detallito de color, y es que el hijo de Julio Verne, evidentemente, cuando editó estos manuscritos que yo les comenté, estos 8 títulos, ¿qué pasó? Metió medio mano en el asunto, ¿no? Algunos los sobreescribió demasiado, los editó demasiado, y cuando al pasar del tiempo esto se descubre, o se sabe, no sé si es que estaba algo escondido o que él tuvo mala intención, sino que están reescritos por el hijo.
Entonces lo que se hizo fue republicar algunas novelas con los manuscritos originales sin ninguna metida de dedo de nadie de Julio Verne. Por más de que la historia capaz que esté incompleta o le falten algunas cosas, prefirieron dejarlo así como estaba para los amantes de Julio Verne y poder leerlo tal cual como Julio lo había escrito y no con la metida de mano del hijo. Entonces, cuando compren una novela, fíjense qué están comprando, porque pueden ser que estén comprando el manuscrito de Julio Verne incompleto o en crudo, o la novela ya editada por el hijo. En teoría, si es una buena edición, adentro debería decirlo. Yo creo que mis ediciones son todas las que ya editó Michael Verne, porque tienen las portadas originales y esas portadas simulan el libro tal cual se imprimió, y se imprimió con la edición de Michael Verne. Muchos años después salieron los manuscritos. Los 4 libros que está el manuscrito dando vuelta sin edición son El bello Danubio amarillo, que es el nombre original. Michael Verne le puso El piloto del Danubio, y el título que le había puesto Verne era El bello Danubio amarillo. El otro es El secreto de Wilhelm Storitz, El faro del fin del mundo y El volcán de oro. Esos 4 son los que los manuscritos fueron muy tocados por el hijo y se reeditaron solamente con la mano de Verne. Y después se publicaron 4 obras más inéditas en las cuales nadie tocó mano y se publicaron así tal cual estaba escrito por Julio Verne. Y estos 4 son Viaje por Inglaterra y Escocia, El tío Robinson, Un cura de 1839 y París en el siglo XX. Esta es muy interesante, es la última que se editó y es una de las que más ganas tengo de leer. Bueno, y llegando un poco al final de este video, queda la última sección, que es hablar de los cuentos de Julio Verne. Él tiene específicamente 22 cuentos de longitudes muy variadas. Hay algunos cuentos muy cortos, hay algunos cuentos muy extensos que pasarían a ser como una novelette, pero hay de todo un poco y también de todos los géneros. Yo de estos 22 cuentos leí El Dr. Ox, que es la historia de una ciudad a la que pasa completamente desapercibida. Es como una ciudad en la que no tiene ni ubicación geográfica, nadie se acuerda de ella, tiene un nombre muy complejo, ni me acuerdo cómo se llama, y dentro de esta ciudad hay un hombre que es un extranjero, que es el Dr. Ox, y hace algunas investigaciones extrañas y de repente empiezan a pasar cosas en el pueblo. Es un pueblo en el que la gente hace todo muy aletargado, que no pelea, que no discute, que prefiere tener sesiones de discusión muy extensas, pero que nunca se pelee, nunca nadie insulta. Y de repente la gente empieza a estar exaltada y empiezan a pasar cosas completamente raras para esta comunidad. Y evidentemente este doctor está metido en todo este asunto. El segundo cuento que leí es Una invernada en los hielos. Igual este es el primer cuento que leí, pero lo estoy leyendo en orden cronológico. Una invernada en los hielos, que a mí me encantó, es la historia de una novia que está a la espera de que su prometido llegue. Está embarcado en el barco que transporta cargamento de su papá. Y tanto la novia como el padre están ahí a la espera de que llegue este muchacho, porque cuando llegue van a casarse. Literal, están esperando en el muelle ella, el cura, el pueblo más o menos, porque más o menos baja y los casan. Y resulta que llega al barco y la tripulación los mira y le dice: bien, no, lo perdimos en el viaje. Hubo un no sé si naufragaron o hubo un choque o los agarró el hielo o lo que sea. Bueno, lo que pasa, las invernadas en el norte, es cuando el hielo se hace tan intenso que si vos te agarras con el barco, vos tenés que pasar la invernada. Es decir, el invierno más crudo lo tenés que pasar ahí adentro del barco y esperar a que ese frío pase y que el agua se pueda romper para poder pasar y seguir avanzando, ¿no? Y esta invernada en los hielos hace referencia a eso, ¿no? Y esta familia dice: no, nosotros nos vamos a buscarlo, sea como sea, lo vamos a encontrar. Y se meten en el medio del hielo
y empiezan a un montón de aventuras y de cosas, mucha gente muere, hay traiciones, hay de todo y está muy bueno. No sé si se dieron cuenta, pero en la mayoría de las historias de Julio Verne hay un barco de por medio y un viaje. El tercer cuento que leí es un drama en México. No me gustó demasiado, me pareció muy político y muy aburrido, la verdad. Habla un poco de este choque cultural entre Europa y México y la invasión y la colonización, y habla un poco de un barco que está yendo a México, no me acuerdo para qué, si a colonizar o qué, y bueno, hay una traición y hay un motín, toda esa parte está interesante, pero hay un motín y algunas partes de ese motín se rebelan y otros se rebelan falsamente para que no los maten, pero después hacen un motín del motín y bueno, y después llegan a México y después un quilombo ahí y bueno, no sé, o sea, si a alguien le gusta ese tipo de historias está buenísimo. A mí no sé si es que no me gustan esas historias, sino que no me atrapó esta en particular. Después tenemos Martín Paz, que esta es la historia de un muchacho de origen precolombino, es decir, de un aborigen peruano, y habla un poco de la situación social de Perú en ese momento en el que vos tenías los aborígenes. Tenías a los colonizadores y tenías a la mezcla de los dos, a los que se habían instalado ya y eran hijos de... ¿Y qué pasa? Vos, por ser hijo de europeos, tenías derechos que los otros no. Entonces tenemos al protagonista, que es Martín Paz, que está liderando una revolución social, cultural de los pueblos originarios, y se queda completamente enamorado de una chica que es hija de europeos, no me acuerdo en este momento si de españoles o de qué, o de franceses. Y después tenemos a el interés, un tercero que vendría a ser un interesado, que es un mulato, vendríamos a decir, pero o sea, es una persona blanca, pero que tiene más descendencia europea, pero no tiene lo suficiente nivel que la chica, entonces quiere casarse con ella para poder obtener los títulos y los beneficios que le vendrían por casarse con ella. Entonces el padre, que es un usurero, arregla el matrimonio entre estos dos, pero ella está enamorada de Martín Paz, y para él es toda una controversia, y para su gente es toda una controversia, cómo él va a liderar esta revolución de los pueblos originarios si se termina enamorando de una extranjera, y cómo eso es factible. Y bueno, la verdad, muy buena la historia, excelente, a mí me encantó. Y por último, el último cuento que leí de Julio Verne, pero espero que no sea el último porque me disfruto mucho de leer estas historias cortas, siento que te atrapan mucho más que las novelas, como que Verne siempre tiene como una crítica o algo para decir con estos cuentos, como habrán visto, ya vimos un poco de cultura del Polo Norte, vimos México, vimos Perú, bueno, y en este cuento, 10 horas de caza, yo cuando vi el título Caza, a mí el tema de muerte de animales no me agrada demasiado. No soy una persona fundamentalista, ni vegetariana, ni vegana, ni mucho nada por el estilo. No me agrada ver películas ni leer cómo matan criaturas por la vida. Entonces dije, a mí este cuento no me va a gustar, pero resulta que es una crítica a la caza, es un cuento muy corto. El protagonista es una persona que no le gusta la caza, que le parece una boludez, no quiere que lo inviten a cazar, y bueno, lo invitan a cazar. Todo el grupito este de gente con el que viaja, hace esta expedición, se le burla un montón, literal le hace bullying porque que no caza, y cada uno, y hace esta referencia de que son todos los que van a cazar, no todos, ¿no? Pero justo esta gente, y por lo general son personas que son como un poco arrogantes y creídas de todos sus trofeos, ¿no? Y de las cosas que han logrado, y no puede matar ni una perdiz, ni un pajarito, nada, porque no saben, nunca en su vida agarró un arma. Y la verdad que es muy corto, es muy chistoso, por lo menos a mí me dio risa, y la verdad que me sorprendió encontrarme con este escrito de Verne, y la verdad lo recomiendo un montón. Bueno, y por último, acá viene un chismecito.
Obviamente que acá se aprovecharon un poco de la fama de don Julio Verne, el editor, Hetzel, de el que editó toda esta colección de viajes extraordinarios, y en todo este listado extenso y prolífero de historias se colaron 2 novelas que no son de Julio Verne. Y esto es muy chistoso porque yo no sé si Julio Verne habrá como consensuado que esto sucediera, pero se publicaron 2 novelas con el nombre de Julio Verne que no son de Julio Verne. En 1867 y en 1885, por ende Julio Verne estaba vivo todavía, se publicó Un descubrimiento prodigioso y El náufrago de Cintia. Yo acá tengo una anotación, bueno, Un descubrimiento prodigioso tiene 87 páginas y El náufrago de Cintia tiene 210. Bueno, aparentemente este primer tomo, que es Un descubrimiento prodigioso, se publica en 1867 bajo el nombre de Exnagrien. Y hasta 1966 se creyó que esta novela era de Julio Verne. Se consideraba que era de Julio Verne. Julio Verne estaba vivo, no sé por qué no abrió la boca y no dijo nada. Supongo que debe haber habido un arreglo ahí. Pensando que era como un seudónimo de él. Y resulta que una investigadora, una tal Simone Vierne, no es pariente de Julio Verne, determinó muchos años después que este Exnagrien era el seudónimo de un tal François Armand Audouin. No sé ni cómo se pronuncia. Así que esta novela no es de Julio Verne, no sabemos por qué se editó con el nombre de él. Y como está editada en la colección de viajes extraordinarios, claramente está en los libros que tengo yo, está dentro de la edición del Chancellor. Este es el Chancellor. El descubrimiento prodigioso es una novela muy cortita que tiene 86 páginas, 87, y está acá atrás. Cuando termina el Chancellor, nos encontramos con Un descubrimiento prodigioso. Estas ediciones son bastante malas en el sentido de que no tienen información de origen de la obra, no hay información de publicación. Por ende, no tienen ni la fecha en la que fue publicado, ni dónde fue publicado originalmente. En ese sentido son malísimas. Y tendría que estar puesto de que esto es una obra que no es de Julio Verne. Pero como esto es un símil, obras originales, no dice absolutamente nada. Segundo, tenemos El náufrago de Cintia. En este caso es una historia un poquito más larga. Y en teoría fue publicada como una colaboración de Julio Verne con André Laury, que es el seudónimo, André Laury es el seudónimo de Pascal Grousset. Todos franceses. Pero parece que se descubrió que esta obra es exclusivamente del tal Grousset, que Verne no tiene nada que ver con la obra. Y aunque fue publicado por Hetzel en el mismo coso, lo incluyeron dentro de los viajes extraordinarios. Lo podrían haber puesto bajo el nombre de este Grousset. No, lo pusieron bajo el nombre de Julio Verne y dijeron que era una colaboración con este otro hombre. Y resulta que ni una ni la otra. Era un libro del otro tipo y se lo adjudicaron a Julio Verne. En la colección que tengo yo de los viajes extraordinarios está dentro del tomo de Las Indias Negras, que es este de acá. Este es Las Indias Negras y El naufragio del Cintia, que es un barco el Cintia, está acá. Bueno, mis queridísimos, y eso es todo por el día de hoy, por el video de hoy. Es un video extenso, pero espero que valga la pena, que a muchos les pueda servir y que a muchos les despierte aunque sea un poquito de ganas de leer a Julio Verne. Espero que haya sido interesante, para mí lo es mucho. Y bueno, nada, es algo que yo disfruto un montón, aprendo mucho sobre el punto de vista del momento, sobre la crítica social. Me gusta mucho la que hace Julio Verne, el pensamiento que tenían de las distintas culturas y las distintas realidades de esos países que no conocían o no se sabía tanto. Es algo que a mí me encanta. Y hay Verne para todos, así que traten de buscar
cuál es ese género que les gusta y lean capaz que alguna sinopsis, a ver si de lo que ustedes, el género que a ustedes les gusta, hay algo que Verne haya escrito que les interese. Y bueno, nada, me faltan muchos libros por conseguir y por leer claramente. Así que a medida que vaya avanzando les iré contando. Obviamente que si me siguen en Instagram, en mis otras redes sociales y los wrap ups que subo acá, yo mes a mes les voy contando lo que voy leyendo y voy haciendo reseñas de los libros que voy leyendo. Así que si me siguen van a poder ir viéndolo, y cuando acumule varios libros de los cuales poder charlarles, les haré una segunda parte de este video contándoles un poco más de esas lecturas y esas novelas de Julio Verne, que nada, yo disfruto un montón y espero que ustedes también. Síganme en mis redes sociales, denle me gusta, compartan, suscríbanse a este canal, que ayuda un montón a que YouTube siga publicando esto a otras personas y que puedan encontrar contenido que les guste. Y bueno, nada, espero que estén leyendo mucho, hablamos en los comentarios y nada, besitos.